Cristo reina, soberano. Por su gracia nos guía victoriosos. ¿Con qué? Con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Amén y amén. Sigamos allí alabando a nuestro Dios. Vaya conmigo a la número 21. Vaya conmigo a la número 21. Y este himno sugiere que lo cantemos con vigor. Este himno se titula Te alabaré, Señor. Cantemos con vigor. Número 21. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré, oh altísimo, te alabaré, Señor. Ahí, te alabaré, de nuevo. Amén. Vamos a cantarla de nuevo, otra vez. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré tu nombre, oh altísimo, te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Amén y amén. Y si usted está respirando, entonces cantemos la número 81, pues este himno dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Sigamos adorando a nuestro Dios en esta mañana. Número 81. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus promesas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina. Salte yo y para vez cantar, como dice, alabadle con el alegre pandero, oh, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, y en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén y amén. Qué tremendo. Gracias al Señor porque podemos usted y yo alabar a nuestro Dios. Y esto es porque Él por gracia
nos los ha permitido. Ahora cantemos juntos sobre esa maravillosa gracia. Número 8. Vaya conmigo allí al número 8 y cantemos sobre esa maravillosa gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clávalas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, es fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, y alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, pues es la maravillosa gracia de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, es fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Gracias. Sigan. Ahora se colma de su consuelo, nos llena de virtud. ¿Y qué es? Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, es fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Iglesia, pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Ustedes también en su casa si se pararon. Así que Dios les bendiga. Amén. Bien, buenos días una vez más y que Dios le bendiga a cada uno. Amén. Damos inmensa gracias a nuestro Dios por la bendición de su palabra en esta mañana. No la hemos abierto aún y ya ella ha venido siendo cantada, ya ella ha venido siendo entonada en nuestros corazones. Es posible que no hayamos cantado de manera literal ninguna porción de la palabra, pero todos estos himnos que nosotros hemos entonado han sido inspirados en su palabra. ¿Amén? Han sido inspirados en su palabra. Y ese es el objetivo de nosotros presentarnos delante del Señor, primeramente en alabanza. Es preparar nuestros corazones para que la palabra de Dios pueda
impactarnos con un corazón ya adecuado al contexto de la gracia que cantamos, al contexto de la gracia que cantamos, de las misericordias y las maravillas de Dios de las cuales hemos cantado. Así que quiero darle la bienvenida a la iglesia presente, pero también a la iglesia que está conectada con nosotros y a todos los invitados nuestros que también nos acompañan a través de la conexión. Que Dios les bendiga de manera especial en esta mañana, que su palabra sea suficiente para cada uno de nosotros. Acompáñeme, si usted puede, por favor, a Mateo capítulo 13. Busque su Biblia y vamos a ir a Mateo inmediatamente, sin mucho mayor preámbulo que este saludo y esta bendición que he querido compartir con cada uno, porque en la mañana de hoy tenemos un tema que desarrollar en torno a la segunda parábola que el Señor Jesucristo comparte en este capítulo 13. El Señor Jesucristo comparte una serie de verdades, de analogías y de ejemplos para enseñarnos, para ministrarnos las verdades acerca del reino de los cielos. Por medio de sus parábolas, el Señor Jesucristo explica el reino de los cielos. Y aunque ya vimos que el Señor tenía razones proféticas para hablar en parábolas, nosotros también sabemos que el Señor tiene un propósito doctrinal, un propósito doctrinal, un propósito de enseñanza, para Él predicar y hablar y enseñar acerca de las parábolas con las cuales estamos siendo ministrados en este capítulo 13. No son las únicas que el Señor Jesucristo expuso. A través de todo lo que nos resta estudiar en el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a ver otras parábolas maravillosas, reveladoras de la voluntad de Dios con respecto a su pueblo, al carácter del siervo de Cristo, al propósito eterno de Dios para enviar a su Hijo. Una serie de temas particulares son abordados a través de el resto del Evangelio de Mateo por medio de las parábolas. Pero en lo que respecta al capítulo 13, hemos dicho y hemos explicado que el Señor tiene la intención expresa de enseñarnos acerca del reino de los cielos. ¿Y qué cosas dijimos que el Señor quería enseñarnos acerca del reino de los cielos? Dijimos que el Señor quería enseñarnos acerca de cómo se establece el reino de los cielos en los corazones de los hombres. ¿Verdad que sí? Dijimos que el Señor quería enseñarnos acerca de cómo se desarrolla el reino de los cielos. Y dijimos también que el Señor quiere enseñarnos en el capítulo 13, por medio de las parábolas, acerca de cómo se manifestará en el futuro. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearán aquella gloriosa manifestación del reino de los cielos, que todavía nosotros no hemos experimentado, que todavía la historia, el cuerpo de Cristo en esta tierra, pero tampoco la historia ha vivido ese advenimiento del Señor Jesucristo que ha sido prometido y que nos sustenta en esperanza? El reino de los cielos y las parábolas acerca del reino de los cielos nos enseñan todas estas realidades, todas estas verdades que es necesaria para nosotros como su pueblo conocer. Esa instrucción particular que Jehová, Dios de los cielos, le dio al profeta Isaías fue la que caracterizó al Señor Jesucristo cuando vino entre los suyos. Por eso el Señor Jesucristo, explicábamos el domingo pasado cuando introdujimos el tema del capítulo 13, por eso el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. De manera que el Señor Jesucristo enseñó por medio de las parábolas toda esta carga instruccional, y por medio de la primera de ellas que estudiamos el domingo pasado, que fue la conocida parábola del sembrador, nosotros vimos un ejemplo claro
de cómo la parábola es usada para explicar cómo se establece el reino de los cielos en los corazones. ¿Está usted de acuerdo conmigo en ese aspecto? Por medio de la parábola del sembrador, cómo se establece el reino de los cielos en los corazones. No vimos necesariamente cómo se desarrolla y tal vez había muy poca carga escatológica en esa parábola del sembrador. De hecho, la parábola, si hacemos un poco de memoria, un poco de esfuerzo, usted recordará, puede buscarlo si desea, pero usted recordará que termina diciendo, verá que aquel en quien fue sembrada la semilla en buena tierra dará fruto, ¿cómo? A 100, a 60 y a 30 por uno. Y termina el Señor Jesucristo con ese colofón profundo y desafiante. El que tenga oído para oír, que oiga. Pero esa conclusión del Señor Jesucristo para esa parábola no nos habla necesariamente de el futuro, no nos habla necesariamente del advenimiento del reino de los cielos, nos habla de cómo se establece el reino de los cielos en los corazones y cómo potencialmente se desarrolla, dando fruto conforme a los talentos que Dios provee a cada uno. Y esa es la intención del Señor Jesucristo al predicar acerca de las parábolas. Esa es la intención, que la iglesia, a quien fue dada conocer los misterios del reino, puedan entender por medio de parábolas. Sin embargo, y esta es la parte que a cualquiera le incomoda decir, no tan solo oír, pero también el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que a aquellos que no fue dado conocer los misterios del reino, no lo supieran. ¿Usted me está entendiendo? No lo supieran. Porque esa fue la implementación profética de lo que fue mandado a Isaías. A Isaías le fue dicho, engrosa los corazones de este pueblo, tapa sus oídos, cierra sus ojos. Y el Señor Jesucristo vino a eso. Vino de manera particular con la enseñanza de las parábolas a esto mismo, De manera que el Señor, por medio de esa primera parábola, de manera particular, nos enseñó cómo es distribuida la semilla de verdad. Vimos de manera clara cómo el Señor, Dios Todopoderoso, es soberano para salvar y para perder. Pero el evangelio debe predicarse. Amén. El evangelio debe predicarse. Y esa es la figura que se expone allí por medio del sembrador que salió a sembrar. Por medio del sembrador que salió a sembrar la palabra de verdad, la verdad del evangelio del reino de los cielos. Lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana, aparte de ver una maravillosa aplicación que el Señor nos permite ver en esta porción, es también hacer una comparación para que usted y yo veamos y seamos edificados en cuanto a la diferencia que existe entre la exposición de la parábola del sembrador y la exposición de la parábola del trigo y la cizaña, que es la segunda parábola que el Señor Jesucristo explica, y es una parábola a la cual Él también, de manera soberana, de manera exacta, inerrante, da explicación. Él explica la parábola del trigo y la cizaña. Así que vaya conmigo los versos 24 hasta el 30, los versos 24 hasta el verso 30 es la porción que nosotros vamos a leer en esta mañana. Verso 24, el Señor expone la parábola de el trigo y la cizaña. En el verso 30, el Señor termina de exponerla, y si usted baja su vista o mueve su vista un poco más adelante, en el verso 33, el Señor Jesucristo comienza a regalarnos la misma introducción, el mismo preámbulo que nos regala antes de explicar la parábola, como sucedió con la parábola del sembrador.
el Señor Jesucristo dio el propósito profético de las parábolas y luego explicó la parábola del sembrador. En este lugar, en este momento, en esta porción, en esta parábola del trigo y la cizaña, hace lo mismo. El Señor Jesucristo va a otra escritura profética de la palabra de Dios, en este caso los salmos, lo vamos a ver en un momento, y parte de allí, toma de ese salmo particular para hacerse eco de la palabra profética relacionada a la expresión, pudiéramos decir, la expresión oculta, la expresión vedada, la expresión allí un poco escondida que el Señor Jesucristo intencionalmente ofrece para aquellos a quienes es dado conocer esas verdades, aun cuando estas son expresadas de esta manera. En parábolas o proverbios, como también la porción de donde parte el Señor Jesucristo dice. Luego entonces el Señor Jesucristo da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña allí en el verso número 36 hasta el verso número 43. Así que vamos a leer la porción desde el verso 24 hasta el verso 30 y luego pasaremos al verso 33, perdón, al verso 34 hasta el verso 43 para ver el resto del mensaje en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, verso 34. Mateo 13, verso 24, perdón. Mateo 13, verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y vamos a explicar en esta mañana también todo lo concerniente a esa siega escatológica. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre amado, Dios Todopoderoso, te bendecimos y queremos en este momento colocarnos en tus manos, oh Señor, para que tú puedas ayudarnos a recibir tu palabra para provecho espiritual, no solamente para provecho intelectual. Ayúdanos a recibir tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, a esta porción de la palabra de Dios, la parábola del trigo y la cizaña, es otra de esas parábolas, es la segunda parábola del capítulo 13, pero es otra de esas parábolas famosas, conocidas del Señor Jesucristo. Apela mucho al conocimiento, ¿verdad? Que debiera a lo mejor tenerse para entender el conocimiento del campo, el conocimiento de la agricultura, posiblemente para entender qué es una cizaña, cómo se asemeja la cizaña al trigo y por qué el Dios de los cielos, a sabiendas nosotros de que hay una diferencia muy clara entre la cizaña y el trigo, y es que una da fruto, uno da fruto y la una no da fruto. Por más que se parezca fisiológicamente la planta, la hierba de la cizaña a la del trigo, la cizaña no da fruto, mi amado hermano. La cizaña no
nos ofrece esa evidencia de que es una planta vivificada, con vida en sí misma, porque no da fruto. Sin embargo, mi amado hermano, ¿cuál es el problema y cuál es la situación con la cizaña conviviendo con el trigo en este contexto de la agricultura? Que mientras el trigo no dé fruto, ¿qué sucede con el campo? Podemos confundir, ¿sí o no? Podemos confundir uno u otro y no sabemos cuál es trigo y cuál es cizaña. Estoy circunscribiéndome al aspecto agrícola. No estoy haciendo ninguna aplicación de esta palabra al momento. Estoy simplemente recordando cómo el Señor Jesucristo está utilizando estas verdades naturales para hacer una analogía más adelante acerca de cómo es el reino de los cielos en materia de cómo se desarrolla. Óigame, ya no cómo se implanta, usted me está entendiendo, ya no cómo se establece. Esta segunda parábola nos habla acerca de cómo se desarrolla el reino de los cielos en los corazones de los hombres. La primera parábola se enfocó en cómo se establece. ¿Cómo se establece el reino de los cielos? No es por medio de la predicación de la palabra que comienza a establecerse el reino de los cielos. Es por medio de la predicación. Es por medio de la distribución de las semillas de verdad. Por eso el Señor Jesucristo comenzó con esa parábola de manera particular para que entendamos que ese es el primer elemento que debe darse en el escenario de los hombres, que la palabra de Dios sea predicada, sea diseminada, los hombres escuchen. Por eso es que cada vez que veíamos un escenario en la parábola de el sembrador, leíamos, y el que oyó, ¿usted se acuerda de eso? Y el que oyó la palabra, y el que oyó, o aquel en quien cayó es como aquel que oye, pero te recuerda esa construcción gramatical de la parábola del sembrador. Es por esto, porque la implementación, el advenimiento al corazón de los hombres del reino de los cielos comienza por esa puerta. La puerta del evangelio es la que abre nuestra exposición a la gracia salvífica de Dios por medio del evangelio. Es la predicación de la palabra de Dios. Y así se establece. Pero esta segunda parábola nos habla de cómo se desarrolla el reino de los cielos en los corazones del mundo una vez establecidos los hijos del reino en esta tierra. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué aspecto particular queda impactado con el desarrollo del reino de los cielos en este mundo? Y eso es lo que vamos a ver. Es parte importante, fundamental de lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Pero en esa parábola, de manera específica, ¿verdad? Cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, pastor, pero no entiendo entonces por qué realmente hay que esperar a la siega escatológica. Porque si se sabe que la cizaña no da fruto y el verdadero trigo da fruto, entonces nada más hay que ir a buscar los que tienen fruto y los que no tienen fruto. Bueno, mi amado hermano, es sencillo pensarlo de esta manera, pero recuerde, cada día el Señor está agregando personas a su iglesia. Amén. Cada vez el Señor está agregando personas a su iglesia. Y es posible que un verdadero trigo, un legítimo trigo, aún no tenga tiempo de haber dado fruto. ¿Ustedes me están siguiendo la idea? No ha llegado la siega aún, pero posiblemente estemos delante de un nuevo creyente que a lo mejor tenga actitudes que usted diga, bueno, son inmadureces espirituales, pero no sabemos si es que es una cizaña. ¿Usted me está entendiendo? Entonces tenemos que esperar el tiempo del Señor para todas las cosas, así como esperamos el tiempo del Señor para que los hombres sean atraídos a la cruz de Cristo. Así como oramos constantemente y esperamos que el Señor haga la obra. De esa misma manera, mi amado hermano, lo que vamos a aprender en esta mañana nos dice que tenemos que esperar que el Señor cumpla su tiempo, el tiempo de todas las cosas, el tiempo en el que serán reunidas a los pies de Cristo todas las cosas, el tiempo en que todo el tiempo y todo el plan redentor sea consumado para que el Señor Jesucristo se manifieste otra vez. Y entonces, como antesala de esa manifestación, nos enseña la palabra de Dios y lo veremos rápidamente en esta mañana. No vamos a hacer un estudio profundo de escatología, pero veremos cómo debe darse esa siega. ¿Cómo debe darse esa siega?
El reino de los cielos se predica entre los hombres, como ya dijimos, por medio del evangelio. Y muchos de los aspectos relacionados con esa difusión del reino de los cielos es lo que el Señor enseña por medio de las parábolas. Y dijimos que constituyen las cosas que necesitamos conocer acerca de cómo se establece el reino de los cielos, cómo se predica la palabra de verdad, quién es responsable por la distribución de la palabra de verdad. Usted sabe que no son los ángeles, ¿verdad que no? ¿Quiénes somos los responsables? Levánteme la mano. ¿Quiénes son los responsables? No si usted lo está haciendo, es si usted sabe quiénes son los responsables. Cada uno de nosotros somos los responsables de ir caminando e ir introduciendo nuestras manos en el costal e ir diseminando la verdad del evangelio, ir distribuyendo la semilla de verdad del reino de los cielos. ¿Cuál es el contexto de quien recibe la palabra de verdad? Todo eso debía conocerse y nosotros debemos conocerlo y el Señor lo enseña por medio de las parábolas. Pero de igual manera necesitamos conocer cómo se desarrolla el reino de los cielos en algunos aspectos, tales como cómo debemos convivir con los ciudadanos de ese reino, cómo debemos convivir unos con otros. Porque el reino de los cielos, siempre hemos dicho, ya se ha acercado, ¿sí o no? ¿No se ha acercado el reino de los cielos? Claro que sí. Gloria a Dios, se acercó por medio de Cristo. Amén. El reino de los cielos se acercó por medio de Cristo. Pero nosotros seguimos orando para que venga a nosotros tu reino. Porque el reino de los cielos, el advenimiento del reino de los cielos, abarca esos dos aspectos, como ya hemos explicado antes. El aspecto de nuestros corazones, cómo nosotros somos hechos ciudadanos del reino de los cielos, aunque todavía estemos aquí en este mundo. Pero de igual manera, cómo nosotros anhelamos la patria celestial, que todavía está por manifestarse. Ella, la patria celestial. Óigame algo. Mientras se manifiesta la patria celestial, y todavía no se manifiesta, mientras se manifiesta, tienen que manifestarse sus ciudadanos. Amén. Sus ciudadanos tienen que manifestarse al mundo. Tienen que brillar delante de los hombres. Para que de alguna manera, aún sea por una relación lógica entre, pero ven acá, ¿y de dónde es este hombre? Se puede entender que hay una patria a la cual ese hombre pertenece. ¿Amén? No ha llegado aún. Pero usted y yo debiéramos ser capaces de evidenciar delante de todos que somos ciudadanos del reino. Que somos ciudadanos del reino. Este es el tipo de explicación que el Señor Jesucristo da. Este es el tipo de explicación a la que nos referimos y que el Señor Jesucristo logra a través del uso de ricas parábolas y ejemplos con los cuales compara el reino de los cielos. Y lo que hoy podremos ver a través de esta parábola del trigo y la cizaña es cómo debemos vivir los hijos del reino en medio de un campo, mire, minado de cizañas. ¿Usted me entiende? Un campo minado de cizañas. Porque es bueno que usted y yo sepamos que aunque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la cizaña nunca, mientras estemos en esta tierra, nunca desaparecerá. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque fue el Señor el que dijo, déjenla ahí tranquila hasta el tiempo de ¿qué? De la siega. Déjenla ahí tranquila hasta el tiempo de la siega. Entonces es pertinente también que nosotros aprendamos cómo convivir con la cizaña. ¿Usted me está entendiendo? Y eso es en parte también muy fundamental lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a ver el preámbulo profético que el Señor Jesucristo compartió desde el verso 3, desde el verso 34 y 35. Pero también vamos a ver la explicación de la cizaña y vamos a ver la aplicación de la cizaña, de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, acompáñenme allí, habiendo ya leído la porción desde el 24 al 30, que es la declaración de la parábola. Vamos a ir a los versos 34 y 35 para que veamos el contexto profético. El contexto profético de esta parábola, que es
repito, de donde el Señor Jesucristo parte para entonces dar la explicación. Mateo 13, todo esto, verso 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y dice allí, y sin parábolas no les hablaba. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esa es una porción que nosotros encontramos en Salmos 78, Salmos capítulo 78. Acompáñeme allí, por favor. Acompáñeme allí a Salmos 78, para que nosotros veamos cómo en primera instancia el Señor Jesucristo califica como un profeta al escritor de ese salmo, y no era David. Ese salmo en algunas de las Biblias usted podrá encontrar que se subtitula Másquil de ¿quién? De Asaf, ¿verdad? Este Asaf era un profeta según la declaración del propio Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo explicó la parábola del sembrador, nosotros pudimos ver una breve introducción previa donde el Señor declaró la razón profética por la cual hablaba en parábolas y refirió a Isaías 6. Cuando nosotros mencionamos a Isaías, cuando mencionamos a Jeremías, cuando mencionamos a Ezequiel, a ninguno de nosotros nos cabe duda que eran grandes profetas, ¿sí o no? Pero el Señor Jesucristo dice que Asaf era un profeta y que de su escrito, de su escritura en el Salmo número 78, el Señor Jesucristo partió para esta declaración de los versos 34 y 35. Dice el verso 1 al 3, voy a leer Salmo 78, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca, ¿qué dice allí? En proverbios. El Señor Jesucristo utiliza en Mateo la palabra parábolas, pero es la misma idea que el Señor Jesucristo revela acerca de mensaje, si usted quiere entenderlo, codificado. ¿Usted me entiende? Mensaje codificado en parábolas o en proverbios, en figuras metafóricas, posiblemente exuberantes, que no dejen ver claramente y directamente el mensaje, sino que usted debe tener un discernimiento espiritual para usted entender lo que el Señor está queriendo decir en esa porción. Yo tengo que ser claro en este momento. Cuando nosotros decimos, fuera de este contexto, hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios. Este es el manual de instrucción del cristiano, ¿sí o no? Este es el manual de instrucción del que ha nacido de nuevo. Este es el manual, este es el user guide del que ha nacido de nuevo. Estas palabras pueden ser entendidas en términos intelectuales por los hombres naturales, por el hombre natural que no ha nacido de nuevo. Pueden ser entendidas. Y alguna sapiencia puede derivarse de ella en términos de construcción del carácter, en términos de buena conducta, en términos de una serie de valores, porque la palabra de Dios emana valor y gracia para nuestras vidas. Pero en términos espirituales, usted necesita el Espíritu de Dios para usted entender la palabra de Dios. Amén. Porque las cosas espirituales no pueden ser entendidas por medio del conocimiento natural que el hombre tiene, que nosotros tenemos antes de venir a Cristo. Venidos a Cristo, continuamos creciendo en el discernimiento de la palabra de Dios para entender su palabra. Pero el profeta Asaf dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, no directamente, sino en proverbios. El Señor Jesucristo dice, en parábolas. Hablaré cosas, y óigalo ahí, hablaré cosas que dice escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. El profeta Asaf
de manera específica está refiriéndose a esa intención de hablar de la misma manera que el Señor Jesucristo habló. El Señor Jesucristo utilizó la declaración que Él le proveyó inspiracionalmente a Asaf. ¿O no fue el Señor Jesucristo, no fue el Espíritu del Señor que inspiró toda la palabra de Dios? Usando la palabra de otro profeta, no de Isaías ya, no de otro gran profeta, pero de este profeta, Asaf, el Señor Jesucristo reveló claramente la intención de hablar para comprensión espiritual de aquellos que tienen oídos para oír su palabra. Cuando nosotros vemos al profeta Asaf escribir, abriré mi boca en proverbios. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo hacerse eco de esto y decir, abriré mi boca en parábolas. Estoy leyendo literalmente desde Mateo. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando el Señor hace esto, y nosotros no entendemos el contexto que hemos venido explicando desde el domingo pasado, entonces nosotros podríamos concluir diciendo, pero entonces, ¿quién lo va a entender? Bueno, usted y yo sabemos hoy quién lo va a entender. ¿Verdad que sí? Aquel que tiene oídos para oír y oye. Aquel que tiene oídos para oír y oye, ese lo va a entender. Porque el Señor se preocupó de decir, aquel que tenga, se le dará. Se le dará más, para que tenga más discernimiento de su palabra, más intención, más pasión, más denuedo, más deseo de oír su palabra, se le dará más. El que tiene, se le dará más. Ahora, el que no tiene deseo de oír su palabra, el que no tiene oído para oír su palabra, usted sabe lo que dijo el Señor. Mire, hasta lo que no tiene se le va a quitar. Eso dijo el Señor Jesucristo. Entonces, las palabras edificantes, maravillosas en parábolas o en proverbios que el Señor Jesucristo y el profeta Asaf se están refiriendo, son palabras dirigidas a aquellos que tienen un corazón para oír y oyen. Son palabras dirigidas a aquellos que tienen un oído para oír y oyen y están dispuestos a oír, tienen corazones humildes porque han permitido que el Señor doblegue sus corazones, que el Señor humille sus corazones. Ninguno de nosotros era humilde cuando vinimos al Evangelio. Yo me atrevo a apostar eso. Todos nosotros éramos orgullosos y rechazábamos la palabra de verdad. Pero el Señor trajo nuestros corazones y Él soberanamente halló buena tierra en nuestros corazones. Amén. Amén. Y el Evangelio parió fruto para vida eterna en nuestras vidas. Él lo hizo. A esos es que el Señor Jesucristo se refiere cuando dice abriré mi boca en parábolas. De manera que el Señor tiene una intención clara, el Señor tiene una intención clara para afectar los corazones de los hombres que humillan su corazón ante la verdad del Evangelio, y lo hace por medio de esta parábola maravillosa. El Señor Jesucristo establece el preámbulo profético y el Señor Jesucristo pasa a explicar la parábola. Entonces vamos allí a los versos 36 y 43 para que nosotros veamos la maravilla de esa explicación por medio de una dinámica asignación de personajes y de roles que el Señor Jesucristo hace. El Señor Jesucristo en esta porción hace una asignación de personajes y de roles. El Señor Jesucristo dijo, el que siembra la buena semilla es tal cosa, el campo es tal cosa. ¿Usted me está entendiendo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en detalle. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos. Señor Jesucristo, si usted recuerda el inicio del capítulo 3, estaba en una playa. ¿Se acuerda usted de eso? Estaba en una barca. Yo todavía estoy tratando de entender cómo el Señor Jesucristo fue capaz de subirse a una barca, aislarse un poco de la orilla, estar allí un poco, ¿verdad? En el mar, o
bueno, en aquel pequeño mar, usted sabe, me estoy refiriendo al mar de Galilea, que era un lago realmente, que tenía una desembocadura en el río Jordán. Pero, ¿cómo el Señor Jesucristo se apartó de la orilla? Y aquella orilla, dice la palabra de Dios, estaba fletada de gente. Había una multitud allí. Entonces yo entiendo, asumo, no lo dice la Biblia, pero asumo que el Señor Jesucristo en su control maravilloso de los elementos de la naturaleza hizo que el viento jugara en favor de su voz y llevara su voz de una manera amplificada, sin que tuviéramos estos equipos que tenemos aquí hoy, bocina y micrófono. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo nada más estaba ahí en una barquita, parado, de pie, y enseñaba a las multitudes, dice la Biblia. Pero dice aquí que despedida la gente, el Señor entró en la casa. Es evidente que el Señor Jesucristo entró en la casa donde moraba, no era que era dueño de esa casa, pero él moraba allí en esa casa, en Capernaum. El Señor Jesucristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, mi hermano, en términos de propiedad, él no tenía nada, pero él era acogido y él moraba allí en Capernaum. Y dice la palabra de Dios que entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos le preguntaron: explícanos ahora la parábola de la cizaña. 2 veces el Señor Jesucristo explica las parábolas, explica la primera y explica la segunda. Yo estoy convencido, mi amado hermano, de que el Señor sentó las bases para la interpretación del resto de las parábolas. ¿Usted me está entendiendo? El Señor Jesucristo sentó las bases, definió el marco por medio del cual usted y yo en lo adelante vamos a tener que fajarnos para interpretar adecuadamente, bíblicamente, el resto de las 6 otras parábolas, porque el Señor Jesucristo no explica de esa manera las otras parábolas del capítulo 13. Solamente explicó la primera y la segunda. Y dice el Señor Jesucristo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Dice allí. ¿Quién es? Dice allí. El Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya no somos usted y yo, ¿usted me entiende? Vamos identificando la diferencia que hay entre el contexto de establecimiento del reino y el contexto de desarrollo del reino. En el primer contexto, ¿quién es que siembra la buena semilla? Nosotros. No lo dice la Biblia, pero nosotros sabemos que somos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente allí: cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Y quién es que predica la palabra del reino? Son los ángeles, ya lo dije ahorita, son los ángeles. Somos nosotros. Es Dios soberanamente, pero una voz audible desde los cielos que predica el evangelio. No, somos nosotros. Somos nosotros. Por eso es que sabemos que mientras en la parábola del sembrador, quien riega la semilla son los hijos de la fe. Aquí en esta porción particular, el Señor Jesucristo aclara y dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. El propio Señor Jesucristo. La parábola, en este contexto particular, nos enseña que esa palabra del reino es la predicación del evangelio, pero en este contexto de la segunda parábola del trigo y la cizaña, esa semilla ya no es la verdad del evangelio, sino que vamos a ver más adelante a quién representa esa semilla que el Señor soberanamente siembra en este mundo. Pero antes vamos a ver el contexto del escenario, el mundo. El mundo, dice verso 38, ¿qué dice la Biblia allí? El campo donde el Señor coloca la semilla, la buena semilla, es el mundo. Es el mundo. Óigame, no es la iglesia, es el mundo. ¿Usted me está entendiendo? Con harta frecuencia nosotros decimos: en la iglesia hay trigo y cizaña. Pero nosotros tenemos que decir eso con cuidado, porque no es la iglesia que el Señor dice que es donde se siembra la buena semilla.
Es el mundo. El campo donde el Señor siembra la buena semilla es el mundo. Es el mundo, mi hermano. Él dice que en el mundo hay trigo y hay cizaña, no en la iglesia. Usted encontraría cizaña en la iglesia, posiblemente, porque ella está en este mundo, aunque no pertenezca a este mundo. Amén. Porque estamos, por cuanto estamos en este mundo, usted puede encontrar cizaña en la iglesia. Pero ese no es un argumento, óigame que se lo digo, ese no es un argumento que promueva la ausencia de disciplina en la iglesia. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir con eso? Ese no es un argumento que justifique la presencia de personas en franca comisión de pecado y que la iglesia lo pueda permitir sin problema. Con el alegato de que no te apures, que hay trigo y hay cizaña en la iglesia. No, señor. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y usted lo sabe. El apóstol Pablo, de una manera muy clara, muy firme, reprendió a la iglesia en Corinto justamente por esto. Ustedes tienen un pecado ahí que ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces, no es verdad, mi amado hermano, que nosotros podamos justificar el pecado en la iglesia a expensas de que hay trigo y hay cizaña, descansando en esa declaración. Ojo con esto, el Señor dijo que el campo no es la iglesia, no, es el mundo. En el mundo sí, no, en el mundo hay de todo, ¿usted me entiende? En el mundo hay de todo. Ahora, en la iglesia deben haber personas santas comprometidas con el Señor Jesucristo. En la iglesia debe haber eso. Y sí, puede haber una persona que esté batallando con su vida de pecado. Puede haber una persona que esté batallando, pero eso no es lo mismo que haya una persona que esté cómoda en la iglesia porque no reciba ningún tipo de reprensión. Eso no es lo mismo. Y hay procesos de consejería que son arduos y dolorosos para todo el mundo. Y hay procesos de disciplina que son arduos y dolorosos para todo el mundo. Pero debe existir en la iglesia ese proceso. Debe darse en la iglesia ese proceso. Tenemos que estar bien claros con eso, mi amado hermano, para nosotros entender cómo funciona la iglesia en comparación con el mundo en materia de esta buena semilla y la presencia de cizaña en medio de ella. Tan pronto nos damos cuenta que una cizaña sin fruto en medio del cuerpo está haciendo presencia en medio nuestro, nosotros debemos amonestar en amor, debemos animar, debemos insistir hasta que esa persona evidencie su verdadera naturaleza y decida si continuará o no en medio de santos que invocan al Señor, dando fruto para su gloria, o si desea dejar el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que confrontar a esa persona. Eso es lo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. En amor, ¿usted me entiende? Pero debe ser confrontada con su pecado. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y donde la siembra es ¿dónde? ¿Dónde? En el mundo. No en la iglesia, es en el mundo. El Señor, en una conclusión rápida de esta analogía que el Señor hace, no hemos terminado, por eso digo, una conclusión prematura. Usted debe entender lo siguiente: el Señor en su gracia soberana para con el mundo siembra allí la buena semilla, que son los hijos de la fe. Amén. En su gracia y en su misericordia para con la gente del mundo, para con los sitios de trabajo. Lo mejor que le puede pasar a un lugar de trabajo es que usted vea allí a un contador que sea cristiano. ¿Usted me está entendiendo? A un financista que sea cristiano y que sea un cristiano, miren, de dos patas, que se pare delante de todo el mundo y diga no o diga sí cuando haya que decir sí. ¿No es eso lo mejor que le puede pasar a un negocio, a una empresa? Que hayan cristianos allí administrando eso. Pero de verdad, de los cristianos bíblicos, los cristianos en esencia debiera ser, sin ningún tipo de explicación, los cristianos
Pero es lamentable que haya que hacer algún tipo de énfasis y de declaración. Los cristianos genuinos. Eso es gracia, mi amado hermano, para con el mundo, de parte de Dios. Eso es gracia para con el mundo, de parte de Dios. Que Dios coloque en el contexto del mundo a semillas de verdad, a hombres de valor, a hombres y mujeres de valor, que son la buena semilla del reino de los cielos. ¿Están allí? ¿Estamos allí en los contextos del mundo? En las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en las ligas deportivas. ¿Están allí los cristianos? No están allí los cristianos. Están allí. Y la labor que deben hacer allí es esa labor por la cual son sembrados allí en el mundo por parte del sembrador. Mire cómo sigue diciendo el verso 38. La buena semilla son entonces los hijos del reino. Los hijos del reino. No es el evangelio. ¿Usted me entiende? En la primera parábola, la buena semilla era el evangelio del reino. Pero en esta segunda parábola, ¿quién es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Quiénes? Usted y yo, que hemos confesado a Cristo Jesús. Usted y yo. Aquí las buenas semillas son aquellos que por medio de la fe son plantados en este mundo como testimonio de la obra de gracia de nuestro Dios por medio de Cristo. Testimonio del milagro de la salvación y como herramienta de Dios para la exposición del reino de los cielos. Todo eso lo hace el Hijo del Hombre, que es el que siembra la buena semilla. Ahora, ¿qué es la cizaña? Dice allí en el verso. ¿Qué dice allí? Verso 38 al final. Las cizañas son ¿quiénes? Los hijos del malo. Los hijos del malo. No que son, yo tengo que insistir en esto, ¿verdad? Siempre hay que aclararlo. No que son engendros del malo. No, son personas, son almas que de igual manera Dios en su gracia soberana creó. Son criaturas de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son criaturas de Dios. No son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Son criaturas de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Satanás y las mentiras de este mundo, que no provienen de otra gente que no sean de Satanás, porque él es el padre de mentiras. Satanás utiliza los corazones de esas criaturas de Dios, de esas personas, de esas almas, y entonces lo coloca en este mundo como cizaña. Como cizaña. De hecho, usted sabe cuál es la aplicación refranera, ¿verdad? Del trigo y la cizaña, o de sembrar cizaña. Ay, ahí vino fulano a sembrar cizaña. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad que sí? Ahí vino fulanito a sembrar cizaña. Estábamos bien aquí. Estábamos bien, pero vino fulana que, mire, le gusta darle a la boquita y vino a sembrar cizaña en medio de nosotros. Bueno, justamente eso es lo que el Señor Jesucristo termina explicando más adelante con respecto a la cizaña y el efecto de la cizaña en este mundo. Por eso es que es el malo el que utiliza los corazones de los hombres y los utiliza como eso, como obstáculos, como personas que causan tropiezo. Eso es lo que el Señor dice más adelante. Como personas que habiendo dejado su corazón en manos de su naturaleza pecaminosa y en manos del malo, dice la Biblia, entonces son usados por Satanás, no que son engendros de Satanás, pero espiritualmente son hijos del diablo, ¿o no? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. O usted es hijo de Dios por medio de la fe, o usted es un hijo del malo, un hijo de Satanás, un hijo del maligno en términos espirituales. Y son usados para poner tropiezo. Mientras los hijos de la fe, mientras la buena semilla del reino de los cielos que es sembrada por el sembrador, proceden a ser sembrados por medio de la fe, estos hijos del malo son los que por medio de rechazar la fe, por medio de rechazar a Cristo, son utilizados por Satanás en este mundo. Ese aspecto fundamental caracteriza a los hijos del malo. Aman sus
propios deseos, rechazan a Cristo, rechazan el amor de Dios para salvación, que es por medio de Cristo Jesús, para continuar por medio de Satanás, impactando, afectando la gloria de Dios, a imagen de la cual fueron creados esas mismas almas que son utilizadas por el maligno. Óigame, Satanás es el enemigo de la gloria de Dios. Usted sabía eso, ¿no? Déjeme decirle, Satanás es el enemigo de las almas, pero él no es más enemigo de las almas que lo que es enemigo de la gloria de Cristo. Y utiliza las almas para afectar la gloria de Cristo. ¿Me entendió? El problema de Satanás no era con Adán y Eva. Satanás utilizó los corazones de ellos, utilizó esta creación magnífica de Dios, buena en gran manera, para impactar la gloria de Dios, para impactar el plan de Dios, para afectar el plan de Dios. Gloria a Dios, que en su soberanía y en su sapiencia eterna e infinita, Dios tenía todo bajo control. Dios tenía todo controlado, Dios tenía todo en sus manos e inmediatamente prometió un redentor para su gloria. Amén. Pero Satanás busca eso, afectar la gloria del nombre de Cristo, y lo hace por medio de estos hijos del malo, por medio de la cizaña, mi amado hermano. Son personas de manera particular colocadas en los escenarios donde hay un verdadero trigo sembrado con la intención de confundir y afectar la producción de la siembra. ¿Usted me está entendiendo cómo? Yo le voy a poner este ejemplo, esta analogía. Usted tiene una habitación, usted tiene un cuarto preparado con aire acondicionado, con una fibra óptica, con 100 asientos, 100 operadores de customer service en un call center. Imagínese usted, un cuarto preparado, 100 gente, ninguna le falta, ninguna se le enferma, todas producen los números que tienen que producir. ¿Cuál es la producción de ese centro? El 100%, ¿sí o no? Es el 100%. Si todos van siempre, si todos logran los números que deben lograr, la producción de ese centro es un 100%. Pero imagínese que usted, como gerente general de ese centro, no sabe que hay alguien más por ahí, un enemigo de la operación, que le contrata 100 vagos, chismosos, que no saben nada de conectarse, ni siquiera conocen computadora, y lo sientan ahí a chismear, a ver internet, a hablar, a hacer nada. Los otros 100 que siguen produciendo, usted sabe, igualito. Pero ahora, ¿cuál es la producción del centro? 50%. Bajó la producción del centro, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo mismo que sucede con la cizaña en este siglo y en este tiempo. Los hijos de Dios tienen que preocuparse por glorificar al Señor en sus vidas. Pero en la medida en que haya más cizaña, la gloria de Dios es impactada en este mundo. La gloria de Dios es impactada en este mundo. Créame, ese es el propósito de la cizaña. Ese es el propósito de que Dios ¿verdad? Nos habla a través de esta parábola de que hay cizaña. Lamentablemente, por eso el Señor Jesucristo dijo que el dueño de la mies dijo, un enemigo fue que hizo eso. Un enemigo. Yo no sé si usted ha sembrado grama en su casa. Los que tienen jardín aquí, posiblemente ha sembrado grama en su casa, ¿verdad, Maritza? Y de repente, si la tierra no estaba muy limpia, al rato no solamente comienza a salir grama, sino que también comienza a salir hierba mala. Entonces uno tiene que cuidarse de que la tierra esté bien limpia, porque si uno siembra, ay, qué bonita la grama, pero ya comienza también a salir la hierba mala. Es exactamente lo que pasa con la cizaña en medio del trigo. Se sembró, pero el dueño de la mies sabía que había limpiado esa tierra. No, espérate, que no puede ser. Es que no puede salir una hierba mala de ahí porque yo me ocupé de sembrar solamente buena semilla. ¿De dónde salió eso entonces? ¿Qué fue lo que dijo él? Un enemigo hizo eso. Un enemigo, no fui yo. Un enemigo de la gloria del nombre de Cristo es el que siembra la cizaña para disminuir la gloria de Cristo, para disminuir la producción del reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Ese es el propósito de la cizaña.
El enemigo, verso 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. El malo. Es Satanás. Es Satanás. Eso lo explica todo, mi hermano. Eso lo explica todo. Satanás es el enemigo de las almas, pero Satanás es el enemigo de la gloria de Cristo. Por eso siembra cizaña para afectar la obra de Cristo, para afectar el campo, como lo viene afectando desde la caída hasta hoy. Satanás peca desde el principio, dice Juan en su primera epístola. Y desde el principio ha querido sembrar cizaña en medio del Edén. La siega, dice la palabra de Dios, es el fin del mundo. Estamos viendo la asignación de los roles que el Señor hace de cada figura, de cada elemento de la parábola. ¿De acuerdo? La siega es el fin del siglo. La siega es ese momento predeterminado por Dios con una fecha fijada que descansa solamente en el conocimiento del Padre que está en los cielos. Amén. Pero que un día acontecerá como parte de los juicios sobre este mundo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4 para que usted lo vea con mayor claridad. Marcos hace uso de una figura relativamente parecida, muy similar. Solo que Marcos se circunscribe al aspecto positivo de la siembra. No habla de cizañas. Marcos capítulo 4, verso 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Dice Marcos allí, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué dice? Brota y crece sin que él sepa cómo sucede. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mire, yo no sé qué emociones genera esta declaración bíblica en usted, pero en mí, cuando yo leo en más de una porción de la palabra de Dios, esa declaración, porque la siega ha llegado, porque los campos ya están blancos para la siega, preparados para la siega. Mire, a mí me emociona esa declaración. Saber que el Señor Jesucristo ha declarado que habrá un día en el que todo esté listo para que Él se presente otra vez. Amén. Habrá un día en que el Señor Jesucristo, desde su trono a la diestra del Padre, diga, ya es el momento de la siega. ¿Usted sabe por qué? Porque es el Señor Jesucristo que va a mandar a sus ángeles para meter la hoz en el campo. Es Él. Él es el que tiene el poder para eso. Y Él es el que lo hará. Lo vamos a ver. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Vaya conmigo a Apocalipsis. Porque allí mismo también vemos la otra analogía que el Señor Jesucristo hace. Los segadores son los ángeles. En esa parábola del trigo y la cizaña, la siega es el fin del siglo, pero los segadores son los ángeles. Y nosotros no sabemos cuánto falta por sembrar. Pero un día la mies estará lista y vendrá la siega, mi amado hermano. Lo que nosotros debemos es estar claro que es Cristo quien ordena la siega. Mira Apocalipsis capítulo 14, versos 14 y 16 al 16. Capítulo 14, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios allí. Miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado, semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.
Hay un juicio, mi amado hermano, hay un juicio determinado sobre la historia y hay un sembrador que a la luz de esta parábola siembra buena semilla. Para su gloria lo hace. Aunque también hay un enemigo que siembra con el único propósito de dañar el testimonio del dueño de la vida, del dueño de la mies. Entonces, un consejo preliminar no puede faltar en este punto, y es que nosotros podamos advertir. Ten cuidado cómo eres utilizado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón hoy, ten cuidado cómo eres utilizado por Satanás, porque pudieras venir a ser cizaña en medio de la mies. Pudieras venir a ser cizaña en medio de la mies. Pero hay una necesidad de nosotros explicar el aspecto escatológico de la parábola ahora, y yo quiero entonces después concluir con una aplicación. Dice el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña, volvemos a Mateo 13. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a quiénes? Al trigo para resguardarlo. ¿Ah? Para resguardar al trigo mientras se destruye este mundo. Miren, yo pudiera pensar que es así. Es más, yo quisiera pensar que es así. Y en efecto, en alguna medida, en términos de la cronología escatológica, eso es lo que va a suceder. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, ¿sí o no? Y estará en su seno. Estará en su seno. Mientras la ira de Dios se derrama sobre el pecado de este mundo. Porque la iglesia no está puesta para ira. Amén. La iglesia de Cristo no está puesta para ira. Pero en esencia, mi amado hermano, eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí es que lo que se recoge, y no es para bien, es para quemarlo, es a la cizaña. Es a la cizaña. No al trigo. Vamos a leer. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Esa es la cizaña. Y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y miren qué va a pasar con el trigo. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Los justos resplandecerán en el reino de su Padre, dice la Biblia. El fin de este presente siglo, mi amado hermano, está caracterizado por un ardor de fuego, dice la palabra de Dios. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, dice el Señor Jesucristo. Mucho más claro lo podemos ver en la segunda epístola de Pedro. Acompáñenme, por favor. Segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y nos quedamos allí un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 al verso 7, hablando de los que ignoran voluntariamente acerca de la gracia de Dios. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente. No una ignorancia descuidada o fortuita, no, una ignorancia voluntaria. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero ellos ignoran esto. Ellos ignoran esto voluntariamente, no quieren que le hablen de eso, no quieren saber de eso. No quieren saber de los escritos de Moisés, no quieren saber acerca del Génesis, rechazan la literalidad de la creación. En otras palabras, ¿usted me está entendiendo? Sí, yo creo en la Biblia, pero no en el Génesis, no en todas esas cosas. Muchachos, por favor, eso es fábula.
Bueno, míralo aquí otra vez a Pedro, diciendo que los tales ignoran, pero no fortuitamente, ignoran voluntariamente estas cosas. Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, no por la evolución, no por millones de años, por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. El diluvio. Pero ¿qué dice el verso 7, papá? ¿Qué dice? Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, después de esa destrucción anegada en agua, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra que creó los cielos y la tierra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres impíos y que causan tropiezo y que hacen iniquidad. La cizaña. Mire, mi hermano, el tétrico panorama narrado en la visión de Juan y el Apocalipsis está caracterizado por ese fuego consumidor de todos los elementos y de las almas también. Ese fuego de juicio eterno con que los impíos serán castigados eternamente como consecuencia natural de su condición caída, pero también como consecuencia especial de haber rechazado a Cristo como Salvador personal. Yo no sé si usted me entendió. Un fuego que es consecuencia natural de nuestra condición caída. Todos nacemos en condenación. Y si usted no toma una decisión por Cristo, usted se va derechito a esa condenación que la palabra de Dios está explicando. Esa es la realidad espiritual de cada uno de nosotros cuando nacemos. Esa es la consecuencia natural, ese fuego consumidor, la consecuencia natural de todo hombre si no acepta a Cristo. Ahora, en la misma moneda, pero en la otra cara, es la consecuencia especial de haber rechazado a Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Es la consecuencia particular de haber rechazado a Cristo. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro, estamos ahí todavía, 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, dice, mojados, dice, ardiendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos, mi hermano, la tierra, el agua, los astros, la vegetación, los animales, la fauna, la flora, los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, yo quiero que usted note que aquel día de juicio será un día de separación del trigo y de la cizaña. ¿Usted me está entendiendo? Quien será quitada es la cizaña, no el trigo. La palabra de Dios dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. El trigo, mi amado hermano, por su parte, permanecerá. El trigo heredará la tierra restaurada por Dios. Esos cielos nuevos y tierra nueva será la creación reconciliada con Dios y será heredada por el trigo, porque los mansos, dice la palabra de Dios, heredarán la tierra. Amén. La palabra de Dios en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, pero de manera muy concentrada en el Salmo 37. Vaya conmigo, por favor. Salmo 37. Lo reitera una y otra vez el Salmo 37. En el verso 9 lo reitera. Salmo 37, en el verso 9 lo declara. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmo 37, verso 9. Nosotros creemos en un reino literal de 1000 años de Cristo Jesús aquí en la tierra. Yo no puedo
forzar esta convicción dogmática en los oyentes, en cualquiera de los oyentes que nos está siguiendo en esta mañana, ni aún en algún miembro de la iglesia. Pudiéramos hasta diferir en estos aspectos. En términos de escatología posterior, y con esto quiero decir el destino final de las cosas una vez sucedidas todos los eventos transitorios para llegar a la eternidad. En términos de esa eternidad, la palabra de Dios revela algunas cosas, pero no podemos, ¿verdad?, enfatizar dogmáticamente con estas enseñanzas. Hay algunas personas, hay algunos creyentes, hay algunos hermanos amados que entienden que este reino no es literal, que este reino es un espacio de tiempo en el que incluso estamos viviendo ahora como iglesia. Nosotros creemos que es un reino literal, que el Señor Jesucristo vendrá a establecer y reinará 1000 años aquí en la tierra. Y junto con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, sus santos. Amén. Sus santos. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mira el verso 11 del mismo Salmo 37. ¿Qué dice allí? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué dice el verso 22? Porque los benditos de él, ¿qué? Heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Se equivoca la palabra de Dios? ¿Usted cree que la palabra de Dios yerra al decir esto? ¿Usted cree que cabe una interpretación particular aquí en términos filosóficos, etéreos? Ah, no, eso es figurativo. No, mi hermano, la palabra de Dios me dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Por eso termina el Señor Jesucristo diciendo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Usted me entiende? Allí, vuelvo a Mateo conmigo, Mateo 13. Mateo 13. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 13, verso 43. Salmo 34. Adelante, hermano. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Amén. Salmo 37 es una declaración, una compilación de declaraciones maravillosas acerca de nuestra heredad, de nuestra heredad. Allí donde el Señor Jesucristo esté reinando, allí es que yo quiero estar. Amén. Llámese eso tierra, llámese eso cielo. A lo mejor su reino aquí en la tierra será llamado el cielo. Yo no lo sé, pero donde el Señor esté, ahí es que yo quiero estar. Conclusión en esta mañana, mis hermanos. Y para concluir, yo quiero que veamos algunas aplicaciones de cómo vivir en medio de la cizaña. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo vivir? Vamos a ver rápidamente algunas aplicaciones de cómo vivir en medio de la cizaña. Porque si, como dijimos al inicio, no hay manera en que mientras estemos en este mundo la cizaña desaparezca, si no hay manera, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con la cizaña. No en comunión con ella, no gozándonos en una comunión constante con la cizaña, pero tenemos que aprender a vivir teniendo la cizaña en medio nuestro, en el mundo y a veces hasta en la iglesia, ¿o no? En primer lugar, mi amado hermano, como nosotros encontramos en Mateo 18, versos 15 al verso 17, vaya allí, un texto que lo analizaremos a más profundidad cuando lleguemos a él. Pero nosotros debemos abordar con reprensión en amor a la cizaña que está formando parte del cuerpo de Cristo. Mateo 18, ¿usted conoce ese texto?
Mateo 18, verso 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por qué. Tenle por cizaña. ¿Qué es lo que es una cizaña? ¿Me estás entendiendo qué es lo que quiere decir la Biblia allí? Abórdalo primero en amor, tú solo. No llame al pastor y le diga, pastor, yo vi a fulano. No, vaya usted, que eso es lo que la Biblia está diciendo. Vaya usted, estando usted y él solo. Ay, a mí me da vergüenza, pastor, a mí me da miedo, yo no quiero. ¿Acaso es por miedo o por vergüenza que usted va a desoír la instrucción de la palabra de Dios que le dice a cada uno que si su hermano ha pecado en contra de usted? Ahora, si usted vio a su hermano y eso para usted no es un pecado, entonces suéltelo, déjelo así. Pero si el Señor le da convicción en su corazón de que eso en lo cual usted vio a un hermano o a una hermana no está bien y atenta contra el testimonio de Cristo en su cuerpo local donde usted se congrega, entonces vaya usted, que eso es lo que dice la Biblia que usted tiene que hacer. Fulanito, yo tengo que hablar contigo. ¿Cuándo podemos juntar? Fulanita, yo tengo que hablar contigo. ¿Cuándo podemos juntar? Eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Eso es lo que la palabra de Dios me ha dado a mí convicción de hacer cada vez que yo tengo la evidencia particular de algo que ocurre. De algo que ocurre. Porque usted y yo sabemos muy bien que no hay necesidad de estar llevando y trayendo. El Señor revela las cosas, ¿sí o no? El Señor revela las cosas. Es más, no hay ni siquiera necesidad de estar en las redes, en Instagram, en fulanito. No, el Señor revela las cosas. Ay, pastor, pero usted debiera estar en Instagram porque ahí se dan muchas cosas, usted tiene que saber. Maldito el día que yo esté en Instagram. Exacto, está grabando. Editen eso. No, mi hermano, usted sabe lo que yo quiero decir. Usted sabe lo que yo quiero decir. Tenemos que ser coherentes con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estoy hablando de una aplicación en nuestra vida. ¿Cómo vivir con una persona que dice ser creyente, que está en medio nuestro, pero que está en una práctica de pecado? Usted lo amonesta, estando usted y él solo. Usted lo amonesta, papá, pero ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que eso significa? Tú tuviste una situación con tal cosa, ¿por qué no oramos? Entonces tú pides perdón al Señor y caminamos juntos en la palabra para que podamos superar eso. Si usted ve que una persona no ostempera a un llamado personal de amor y usted va aún con otra persona y esa persona sigue en su pecado, ¿qué es lo que dice la Biblia que tiene que suceder al final? Que usted y yo debemos considerar a tal persona como una cizaña. Una persona que está en medio nuestro poniendo tropiezo a la gloria de Cristo, mermando la producción del reino de los cielos. Dígame si me entiende. Entonces, lo que nosotros no podemos es quedarnos impasivos. No podemos arrancarlo. No podemos arrancarlo destituido de la gloria de Dios para siempre. No, el Señor puede hacer un trabajo en esa persona, pero usted tiene que hacer el suyo. Amonestarlo en amor. Amonestarlo con la palabra de Dios. Dice la Biblia, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, la Biblia dice que es una cizaña. Está en medio del cuerpo de Cristo, pero no solo no da fruto, sino que quebranta la ley de Dios en medio de nosotros. Eso no significa que le cerraremos la puerta del templo y no le permitiremos escuchar el evangelio. Todo lo contrario, esa persona lo que necesita es el evangelio. Amén. Necesita el evangelio bien explicado, a lo mejor nunca se lo explicaron. Necesita el evangelio. Mire como dice Pablo en 2 Tesalónicas, no lo busque. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice Pablo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. ¿Usted me está entendiendo cuál es el equilibrio que Pablo aporta aquí en esta porción?
Señaladlo. Señalarlo para que la vergüenza, si existe alguna, pueda calar en su corazón y pueda motivar algún cambio en su testimonio y en su convicción acerca del pecado. Total, quien da convicción de pecado, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Pero usted tiene que hacer su parte. Señalarle y amonestarle públicamente. Por eso es la necesidad de la disciplina en la iglesia, mi amado hermano. Por eso es que tenemos que traer aquí, aún sea a nuestras familias. Y tenemos que en algún momento decir, no, mira, que no. Porque la relevancia, la importancia, la preeminencia del nombre de Cristo supera nuestro criterio de dignidad personal o vergüenza personal. Es Cristo Jesús el que debe ser dignificado en la iglesia. Amén. Pero también, ¿cómo podemos vivir adecuadamente con las cizañas? Respondiendo, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos manda en términos de personas que persisten en pecar en medio del cuerpo. Como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y es el mismo principio que vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Con la misma gracia que nos debemos acercar estando esa persona y yo solos, con esa misma gracia y valentía debemos reprenderles delante de